quiere recrear un poco lo que la Biblia nos describe como una de las parábolas que más se ha enseñado o se ha escuchado durante mucho tiempo. Está en Lucas capítulo 15 y se trata de un hombre que tenía 2 hijos. Esta parábola se le ha puesto por nombre la parábola del hijo pródigo, pero realmente es la antesala a 2 parábolas que están anteriormente escritas acerca de un hombre que tenía una oveja que se le perdió y una mujer que tenía una moneda que se le perdió. Y es como la compilación, como el resumen que nos permite entender todo lo que se conoce como el plan de salvación de Dios. Y vemos en esta historia, en Lucas capítulo 15, que un hombre tenía 2 hijos. Y el hijo menor le dice al padre: dame la parte de mi herencia ahora antes de que te mueras. Imagínate eso, que tu hijo te diga: papá, quiero la herencia, quiero lo que me toca en este momento. Normalmente la herencia se reparte cuando una persona está cerca de la muerte, tiene alguna enfermedad terminal o pues definitivamente ya murió y dejó su testamento escrito. Así que este muchacho le estaba diciendo: padre, ya no me interesa si vives o mueres, lo que a mí me interesa es ahora mi plata. Como veíamos aquí en esta escena, el muchacho quería disfrutar el momento, quería disfrutar la vida loca, recibe la parte de la herencia y dice la Biblia que el padre accede a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Así que una parte le da al mayor, otra parte le da al menor. Y es ahí donde esta parábola toma o le ponen el nombre del hijo pródigo. Pródigo es una persona que malgasta su propio patrimonio de forma reiterada e injustificada. Es una persona que no sabe usar lo que recibe y lo malgasta. Ahora, quiero pedirte que mires a la persona que está a tu lado y le digas: gracias a Dios, no estoy junto a un pródigo. Pero no sé si tú estás al lado de alguien pródigo. Mira, el pródigo es aquel que malgasta, que hace compras innecesarias, que no usa bien sus recursos. Y esta historia nos vamos a dar cuenta que existen 2 pródigos. Por eso ese título que aparece en la Biblia no fue escrito por los autores bíblicos, tampoco fue puesto por nuestro Señor Jesús, sino por los traductores. Fue puesto posteriormente. Pero en esta historia existen 2 hijos y los 2 son pródigos de alguna manera. El primero, el de la historia, el menor que malgasta todos los bienes. Ya conocemos la historia, lo vamos a leer dentro de un momento, utiliza todos los recursos que su padre le da en fiestas, en trago, prostitutas y todo lo que te puedas imaginar. Mientras el otro hijo, que es el mayor, se queda junto a su padre, pero este también es pródigo, porque este vivía amargado, resentido y no disfrutaba lo que tenía. Así que esa es una forma también como puede ser una persona pródiga. Y aquí te quiero compartir algunos elementos que te pueden ayudar a saber si estás entrando a esa categoría de hijo pródigo. Siempre se piensa que el pródigo es aquel que se va al mundo, que se olvida de Dios, que tal vez está alejado del Señor, pero no necesariamente. Pródigo es aquel que también, estando en la casa, no disfruta lo que Dios le quiere dar. Y algunos tips que te pueden ayudar para saber si estás entrando en esta categoría del pródigo. Una persona que está alejada de Dios, ya sea que esté en la iglesia o no esté asistiendo a la iglesia, es una persona que vive descontenta. Vive mirando lo que otros tienen y amargándose por lo que no tienen. Vive diciendo: ay, pero yo no tengo la casa que tiene Puri. Yo no tengo de pronto el carro que tiene fulano de tal. Yo no tengo las oportunidades que tiene tal persona. Siempre vive comparándose. Las chicas se miran el cabello: ay, yo quisiera tener el cabello como Milei. Ay, no, yo quisiera tener las pestañas de Alexandra. Yo quisiera tener la inteligencia de Servio. Y yo quisiera tener, qué sé yo, viven comparando lo que tienen con lo que otro tiene, supuestamente para mejor, y no disfruta lo que posee. Yo quiero pedirte que pongas tu mano en tu pecho y digas: gracias, Señor, por todo lo que tengo y por todo lo que soy. No importa lo que tú creas que te falte, siempre hay muchas cosas valiosas que tienes. Nos fijamos en aquello que no poseemos, pero olvidamos valorar lo que sí tenemos. Amén. Valoremos lo que tenemos. Otra forma como te puedes dar cuenta si estás cayendo en esta categoría de pródigo es que eres una persona que critica socialmente.
y se vuelve algo natural la crítica. Entonces siempre hay motivos para criticar. Uy, estaba haciendo mucho frío y la semana pasada mucho calor. De pronto estaba muy fuerte la luz. No, y las paredes ¿por qué están oscuras? ¿Y por qué hoy día salió con una chamarra negra el pastor? No, no, no. ¿Y por qué tal muchacho utilizó una gorra? ¿Y si le viste a la pastora que tenía roto el pantalón? Entonces siempre vivimos criticando como una forma de vida. Lo hacemos tan natural que se nos olvida que eso no está bien. Y confundimos lo que es una crítica constructiva con volvernos criticones de una forma natural o de una forma social. Así que no sé si conozcas personas que son criticonas sociales. Siempre gira en torno, su conversación gira en torno de una crítica. Gracias a Dios no hay aquí, ¿verdad? No hay aquí. Pero otro tip que te puede ayudar a saber si estás entrando en la categoría de pródigo es que vives con deseos engañosos. El joven de esta historia, el hijo menor, quería disfrutar de aquello que nunca había tenido, entre comillas, que no conocía. Es decir, él quería disfrutar la vida que aparentemente le traería más alegría que estar en la casa de su padre. Así que él quería experimentar el mundo. Tengamos mucho cuidado como cristianos de querer experimentar cosas que ya a nosotros no nos quedan. Hay muchachos que a veces me dicen, ¿qué se siente ir a una discoteca? Cuando mis hijos me han preguntado qué se siente ir a una discoteca, bueno, yo sí conocí discotecas cuando eras muchacho. No asistía a muchas, pero sí conocía. Así que les digo a mis hijos, créeme que no te pierdes de nada bueno. Sales apestoso a cigarrillo, luces que te aturden, un sonido estridente y drogas y muchas cosas a tu alrededor. No te pierdes de nada bueno. Pero muchos jóvenes o muchas personas añoran conocer algo que si nos ponemos a analizar con detalle, son cosas que no nos convienen. Ten mucho cuidado con los deseos engañosos que tal vez surgen de aquellas cosas que vemos en redes sociales o vemos en otras personas. Otro punto que te ayuda a saber si tal vez estás pasando por una etapa de pródigo es la separación. Decides alejarte de tu familia, de tu tierra, de los principios que te enseñaron. Decides alejarte de todo aquello que te hace bien, de tu familia, de la iglesia. Cuando comienzan esa etapa de separación donde te aíslas o comienzas a tener amistades que te llevan por otro lado, puedes estar cayendo en la categoría del pródigo. Y finalmente, una forma como te puedes dar cuenta si estás siendo un pródigo es que estás viviendo con desesperanza. Si hoy has perdido algo y sientes que ya no te quedan fuerzas para esperar, es porque tal vez te han alcanzado las consecuencias de algo que hiciste mal. Pero te tengo una buena noticia. Si estás en medio de una consecuencia, tú puedes orar a Dios por misericordia y Dios te puede enviar gran misericordia a tu vida y rescatarte de lo que estás. Pero también puede ser una prueba. La prueba es cuando viene algo sin que tú lo esperabas, haciendo las cosas buenas y en un caso o en el otro caso, ya sea que estés viviendo una prueba o una consecuencia, Dios siempre nos rescatará. ¿Cuántos sabemos y conocemos que tenemos un Dios bueno que nos rescata en medio de situaciones adversas? Así que te invito a que pienses por un momento si lo que estás viviendo es una consecuencia, clama a Dios por misericordia y si es una prueba, te tengo una gran noticia. Después de cada prueba nos espera una mesa servida que Dios tiene para que disfrutemos, después de haber pasado momentos difíciles, una mesa hermosa llena de delicados manjares. ¿Cuántos anhelamos comer esos delicados manjares que Dios tiene para nosotros? Así que te invito a que tomes nuevamente fuerzas y quites la desesperanza de tu vida. Pero sigamos en la historia del hijo pródigo. Ya conocemos que el muchacho va, dice la Biblia, que malgasta todo lo que tenía. Utiliza lo que le había dado el padre, y la Biblia menciona y dice que lo despilfarra, y luego viene una gran hambruna en todo el país. Esto en el versículo 13, una gran hambruna. El problema de este muchacho no solo fue que malgastó todo el dinero, sino que también en ese momento comenzó una hambruna. Quiero decirte algo importante. Debemos de aprender a esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. A veces malentendemos la fe. Hay gente que dice, yo tengo fe que nada malo me va a pasar. A veces pasamos cosas difíciles. Salmo 23, que dice la Biblia, a que caminemos en valle de sombra. No dice la Biblia que jamás caminaremos por esos valles. Caminaremos por momentos difíciles. Tendremos complicaciones. Jesús también nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero no debemos de preocuparnos porque Él ha vencido el mundo. Tal vez sientas que hay momentos donde las cosas se han puesto muy complejas, muy difíciles, pero es aquí donde te explico algo.
en este momento, cuando las cosas se ponen difíciles, recuerda que si es la prueba, va a tener un fin. Si es una consecuencia, tenemos que tener la actitud del hijo pródigo que volvió a la casa del Padre. Tarde o temprano, lo que estés viviendo, la dificultad que estás viviendo, tiene una fecha de caducidad. Y cuando sabes que esto va a caducar, que esto ya falta poco para terminar, te lo pongo en esta perspectiva. ¿Sabes? Jugó el otro día Ecuador con un equipo, no me digan con cuál porque perdimos, y la cuenta es igual. ¿Sabes que ese partido lo ganó el Ecuador y no te lo has visto? Pero sabes el resultado. Cuando tú ves el partido, sabes que al final de cuentas va a ganar tu equipo favorito. Te tengo una buena noticia, vas a ganar ese problema que estás teniendo en este momento. Esa adversidad la vas a vencer en el nombre de Jesús. Pero tienes que concentrarte no en el momento presente, sino en lo que viene. ¿Qué esperas? Por eso la fe es la certeza de lo que... No esperes una vida sin problemas. Espera la victoria sobre los problemas porque nuestro Dios ya nos ha dado la victoria, nos ha asegurado la victoria porque nuestro Dios está con nosotros. El asunto es cómo esperamos en Dios. Si estamos desesperados, sin esperanza, tal vez estoy como este hijo pródigo que estaba comiendo con los cerdos, estaba en el lodo, comiendo los algarrobos, que es un alimento que no tiene un buen sabor, aunque tiene un alto nivel nutritivo, pero en la época no era algo agradable. Normalmente le tiraban los algarrobos a los cerdos, pero dice la Biblia que era tal la escasez que ni a él le daban de comer. Pero es ahí donde, un poquito más adelante, si me ayudan con el versículo, dice la Biblia que este muchacho finalmente entró en razón. Versículo 17. Y si me ayudan a leerlo, dice, cuando finalmente entró en razón. En la Reina Valera del 60 dice, volvió a sí mismo. No sé si te has encontrado alguna vez a una persona que ha perdido el conocimiento y le dan a oler alcohol o le dan alguna bofetada o le producen algún momento de dolor para que reaccione. Y en ese instante la persona vuelve a ubicarse en el presente, comienza a ver o a entender lo que pasa. Es lo que sucedía con el muchacho. Estaba en un momento donde no entendía lo que estaba pasando. Y yo quiero pedirte hoy que cojas tu propio brazo y te peñisques un momentito. Peñíscate, peñíscate. Pero peñíscate un poquito duro. Pero si no te peñiscas, algo que alguien te... ¿Sabes por qué hago esto? Porque mira, a veces nos enfocamos tanto en los problemas, que salimos de nuestra razón. Nos desubicamos en tiempo y espacio y olvidamos que con nosotros está Dios. Y como olvidamos que Dios está con nosotros, pensamos que nuestra vida está ahora ya delimitada entre cerdos y lodo, entre algarrobos y escasez. Y pensamos que nuestra vida allí va a terminar, que ya no vamos a tener absolutamente nada de oportunidades nuevas. Y nos sentimos fracasados. Tal vez este muchacho se sintió fracasado, se sintió obviamente decepcionado, triste, desanimado porque ya la oportunidad de utilizar sus recursos se había acabado, ya no tenía nada del dinero que su padre le había dado, ni siquiera le quedó para la comida, no le quedó nada. Hay momentos de la vida donde tú sabes que lo que estás viviendo son consecuencias de tu desperdicio, de no haber invertido, de no haber aprovechado lo que Dios te ha dado, de tal vez no entender los momentos en donde debes de tomar decisiones asertivas y valorar la familia o lo que Dios te ha dado. Y es ahí donde te pido que entiendas algo. A veces es necesario tocar fondo para volver a salir. Y Dios tal vez está permitiendo que tú o alguien de tu casa toque fondo para volver a salir. Les tengo una buena noticia a aquellos que tienen hijos que tal vez se han alejado del camino. Si tú clamas y buscas al Señor, tu hijo volverá en el nombre de Jesús. Porque las incomodidades de la vida son una de las mejores escuelas para desarrollar gratitud. Así que este muchacho tuvo que tomar agua contaminada, comer comida que no era buena, para valorar y entender que en la casa del Padre estaba mejor. Y hay momentos donde los cristianos podemos atravesar algo así. Nos vamos o nos alejamos de Dios y estando fuera de Dios nos dábamos cuenta que cuando estábamos en el camino del Señor, las cosas nos iban mejor.
Las cosas comenzaban a florecer y no estábamos exentos de problemas, pero sabíamos y teníamos la convicción de que en medio del problema Dios estaba conmigo. Pero hay muchos que se van, se alejan de Dios y es ahí donde comienza un problema, porque alejados de Dios terminamos como el joven de esta historia hasta que finalmente entramos en razón. Y se dijo a sí mismo, todos tenemos una conversación con nosotros mismos. Todos conversamos con nosotros mismos, todos los días, 24/7. Tú te levantas y comienzas a pensar y comienzas a hablar. Hay una conversación interna que todos la tenemos, absolutamente. Y este joven comienza a darse cuenta que en su vida había algo que no estaba bien, algo no encajaba, así que se dice a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo estoy muriéndome de hambre. ¿Cómo se estaba? Muriendo de hambre. Teniendo un padre millonario, teniendo todo al alcance. Mira, muchos cristianos estamos como el hijo de esta historia, muriéndonos de hambre cuando tenemos un padre que todo nos quiere dar, todo nos puede dar. Pero estamos mendigándole al mundo, comiendo los algarrobos que el mundo nos da. Dame un poquito de amor, ámeme por favor. Cuando tenemos que volvernos a nosotros mismos, por eso te invito a que te peñisques. Eres un hijo de Dios. No tienes que mendigarle al mundo lo que Dios te quiere dar, lo que Dios te puede dar. Abundante amor, abundante alimento. No tenemos que mendigarle a nadie. Dios está con nosotros y Él es suficiente, familia. Yo estoy muriéndome de hambre, dice el muchacho. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Esa conversación interna que todos tenemos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo del problema? ¿Cómo restauro mi matrimonio? ¿Cómo salgo de esta crisis económica? ¿Cómo vuelvo nuevamente a caminar en el Señor? A veces son buenas esas crisis porque te hacen reflexionar, te hacen pensar. Te hacen desarrollar esa conversación interna de la cual va a surgir una gran idea. Y este muchacho dice, ya sé, voy a ir donde mi padre y le voy a pedir que aunque sea me vuelva un empleado de la casa. Más que sea el barrendero, porque el barrendero come mejor que yo. Yo estoy aquí peleándome con los cerdos. Imagínate, para un judío, el criar cerdos o el comer cerdo es lo peor que alguien podría hacer. Recuerden una cosa, para los judíos el cerdo es un animal impuro. Ellos no comen chicharrón, imagínense la que se pierden. Pero era tal el hambre de este muchacho que se peleaba con los cerdos la comida. Yo no sé si te has dado cuenta que cuando uno está haciendo ayuno o tiene hambre, el olfato se vuelve como más exquisito. Nosotros vivimos cerca de un lugar donde venden unos bolones muy ricos aquí en Guayaquil. Y siempre que hacemos ayuno, comienza ese olor a fritada con verde o el maduro. Y le digo, Eugenia, uy, huele rico. Y como que ese día como que le echaran más grasita de chicharrón, no sé, pero como, o no sé si la señora pasa por mi casa porque yo huelo el chicharrón. Y digo, Eugenia, está... Y qué difícil es hacer ayuno porque digo, uy, huele el chicharrón y huele el café. ¿Sabes? Yo creo que este muchacho, la necesidad lo había hecho tan sensible que ahora podía oler el amor del Padre. Podía oler que con el Padre no le faltaba nada y se acordaba, yo en la casa de mi padre podía tener alimento de sobra. Los jornaleros tenían grandes banquetes y yo estoy aquí peleándome con los cerdos, haciendo un trabajo que jamás hubiera pensado hacer. ¿Cuál es el trabajo más difícil para ti? El que no estarías dispuesto a hacerlo ni aunque te paguen $10,000 mensuales. Saben que el otro día leía algo sobre estos trabajos y hay un trabajo en China bastante particular. Le pagan mucho dinero, no sé, creo que tal vez unos $4,000, $5,000 al mes a una persona por cuidar criaderos de ratas. Entonces imagínate que te digan, a ver, honestamente, ¿a quién no le gustan las ratas? Ya. Imagínense que ustedes les digan, pero le pago $4,000 mensuales, pero venga a cuidar las ratas. Tiene que cuidarlas, acariciarlas, darle lechecita. Imagínense, son cuy con rabo. Otro trabajo que es también muy bien pagado en Estados Unidos es limpiar los vidrios de los rascacielos. Así que tienes que subir cientos de metros en andamio y limpiar los vidrios. Es un trabajo bien pagado. Pagan como cerca de $10,000 al mes. Pero imagínate estar a tantos metros
tomado de un arnés, eso sí, con seguridad, pero estar limpiando los vidrios de un rascacielos. Y otro trabajo que es el mejor pagado del mundo, pagan como $20,000 mensuales, aquí se los dejo por si acaso, ¿no? Alguien quiera, es en Rusia, es subir a una antena que tiene aproximadamente como unos 120 o 140 metros de distancia, o sea, de alta. La escalera es como del porte de ese pilar, y tienes que subir esa distancia para cambiar una bombilla, un foco. Tienes que subir cada 6 u 8 meses a cambiar eso. Por cada vez que te subas te pagan $20,000. ¿Alguien quiere? No se suben ni a la terraza. Imagínate estar arriba y, uy, se me olvidó el foco. Ahora, hay trabajos que tú no harías, yo tampoco. Este muchacho de la historia le tocó hacer un trabajo que jamás hubiera querido hacer, alimentar cerdos. Los cerdos, como les decía hace un momento, son animales para los judíos considerados impuros. Ellos no comen cerdo, no querían cerdos. En Israel no hay granjas de cerdos. No encuentras un cerdo, tampoco lo comen. Lo que se pierden, no hay para ellos ningún tipo de embutido con cerdo. Pero este muchacho, tal fue la desesperación que le tocó hacer ese trabajo que jamás hubiera querido hacer. Sin embargo, es ahí, tocando fondo, donde entiende que hay un padre que es proveedor. Hay un padre que lo iba nuevamente a amar. Hay algo que este hombre recuerda, y es que el amor del padre siempre estuvo a la distancia de una oración genuina, de una frase hecha con amor, reconociendo su error. Dice el versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y es aquí donde vemos que el arrepentimiento genuino lo acercó nuevamente a su padre, y la vergüenza de las malas decisiones nos puede llevar nuevamente al camino correcto. Mira, a veces es bueno sentir vergüenza. Yo no sé si te ha pasado que a veces un poco de vergüenza te hace entender tus errores. Y son momentos desagradables porque a nadie le gusta tener vergüenza. De hecho, la vergüenza es una emoción que no es tan agradable tenerla, pero a veces es necesaria. ¿Cuántos nos hemos sentido avergonzados por algo que hemos hecho en público? Que dice, uy, Dios, que por gusto dice, pero... Hay momentos donde esa vergüenza nos ayuda a ser cuidadosos. Normalmente, cuando yo preparo mis prédicas, a veces pongo ejemplos de mi vida cotidiana y uno de mis termómetros es mi esposa. Entonces, cuando la cosa va bien, mi esposa se ríe, está bien, pero cuando la veo que me lanza la mirada así, esas de... Entonces digo, uy, ya me enregué. Y cuando veo que se está sacando el anillo, dije, uy, Dios, ahora me toca dormir en el mueble. Y esa vergüenza que uno siente le ayuda a uno a ubicarse que la cosa se está yendo por donde no debe. El hijo de esta historia, el hijo pródigo, se sentía avergonzado por lo que había hecho, pero esa vergüenza lo lleva a reconocer su error y nuevamente lo lleva a los brazos del padre. Pero antes de entrar al punto del padre, que es donde quiero centrarme un poco por ser el día del papá, hay otro hijo pródigo en la historia. ¿Se acuerdan quién es? El último, ¿no? El último hijo, el hijo mayor. Aquel hijo del cual se habla poco en esta historia. Pero lo poco que se habla nos da a entender que también era pródigo. Porque cuando su hermano regresa y el padre hace una fiesta, el hijo al enterarse, el hijo mayor al ver que hay fiesta, le pregunta a los empleados, ¿qué pasa? ¿Por qué hay fiesta? Es tu padre que ha hecho una gran fiesta porque tu hermano ha regresado. Y dice la Biblia que el hijo mayor se sintió indignado, molesto y no quería entrar a la casa. Así que el padre va y le dice, hijo, ¿pero por qué no entras? Tu hermano ha regresado. A él le celebras, él que malgastó todos tus bienes y a mí no me has dado ni un cabrito. A él le has dado el ternero gordo y a mí ni un cabrito me has dado. Y esta historia o esta parte de la historia a veces pasa desapercibida y no nos damos cuenta que este muchacho también era pródigo porque no disfrutaba lo que el padre tenía para él. Y tengamos mucho cuidado, querida familia, porque esa es la parte que a muchos cristianos les está pasando. No disfrutamos lo que Dios nos da y vivimos amargados por las bendiciones de otro. El pueblo de Israel tenía una clase especial llamada los fariseos y los saduceos, que eran los doctores de la ley. Llegó el Mesías, llegó el Señor, pero ellos lo ignoraron porque estaban enojados porque él curaba un sábado y porque él tenía autoridad y liberaba a las personas de enfermedades y demonios.
Muchas veces los cristianos nos podemos convertir en ese pródigo que vive en la casa, pero que no encuentra una relación con el Padre. No disfruta lo que tenemos, no disfruta lo que el Padre nos da, lo que el Padre nos ofrece, no lo disfrutamos. Y es ahí donde tenemos que tener mucha precaución, porque ese es el camino que nos puede llevar a una distancia emocional del Padre. Y vi el estado social de alguien que criticaba a un pastor que tiene una gran iglesia en otro país y hablaba acerca de lo que decía este pastor y que decretaban una serie de cosas. Y sin embargo, conocía un poco la historia de este pastor cuya familia fue duramente golpeada por un adulterio que cometió y sus hijos, sus 3, 4 hijos, decidieron apartarse del Señor por todo lo que cometió. Sin embargo, él criticaba a otro por lo que decía. A pesar de que se mantenía fiel a su esposa, tenía una familia muy sólida y un ministerio muy grande, pero criticaba lo que decía que para él estaba mal. Y entonces yo pregunto, ¿realmente cuál tiene más fruto ante el Señor? Uno tiene que entender que no estamos llamados a criticar a nadie, porque el Señor me va a pedir cuentas a mí de mi vida. ¿Sí me va a entender, familia? Dios no me va a pedir cuentas por la vida de Hugo, por la vida de Giovanni. Dios me va a decir, a ver, Jorge, ¿qué hiciste con tu vida? Y el hijo de esta historia, el hijo mayor, se puso mal por las decisiones de su hermano. Es que mi hermano, es que malgastó. ¿Se acuerdan en cuántas partes dividió, dice la Biblia, el padre la herencia? En 2. O sea que este muchacho tenía su parte. ¿De qué se quejaba? No malgastó su parte, malgastó la de él. Él perdió la bendición. Él tenía todavía el 100% de su parte. Sin embargo, a veces miramos lo que otro hace y no nos damos cuenta que debemos de aprovechar y bendecir lo que tenemos. Agradecer a Dios por lo que tenemos. Y si otro está haciendo malas cosas, ¿saben lo que debemos de hacer? Orar por él. Y alegrarnos cuando regrese a buscar nuevamente a la casa del Señor, a buscar al Padre. Alegrémonos por aquellos que nuevamente regresan, por aquellos que tal vez están equivocados, oremos, pero no critiquemos. Y quiero culminar ahora sí con el Padre. Y hay algo que tuvo el Padre. ¿Cómo ayudar a un pródigo? Yo creo que el Padre aplicó algunos puntos que te los comparto de manera rápida, pero fue muy importante entenderlos a los ojos de la gracia. Primero, no maldecir a aquellos que toman decisiones distintas. El Padre pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te va a ir mal, te va a ir mal, ándate, pero yo sé que volverás. Mira, el Padre no maldijo al hijo que se fue. No maldigas a aquellos que se van. Nosotros tenemos un principio como iglesia. Jamás hablamos mal de alguien que se va. Nunca. Hay lugares en donde si te vas, te va a venir una maldición, la maldición del payaso. Jamás. Si alguien se va, lo bendecimos. Si alguien ya no está aquí y lo vuelvo a ver en la calle, lo vuelvo a saludar, lo abrazo, ¿cómo estás? Cuando alguien me ha dicho, ¿sabes qué? Me voy a otro lugar, yo siempre digo que el Señor te bendiga y te guarde, que Dios tenga misericordia, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenemos que bendecir, no maldecir a las personas. No somos dueños de nadie, ni tampoco eres dueño de la vida de tus hijos. No maldigas a aquellos que toman decisiones diferentes a las que tú tomarías. Otro punto importante, el padre de la historia no fue sobreprotector. El sobreprotector, ¿qué hubiera hecho? Hijo, no te vayas, por favor, hijo mío. Hay padres o madres que son sobreprotectores, que no dejan a sus hijos equivocarse. Padres o madres presentes, ¿alguna vez te has equivocado en la vida? Yo creo que sí, todos nos hemos equivocado. Pero si Dios, nuestros padres, a su vez nos perdonaron y nos levantaron con amor y misericordia, pero nos dejaron equivocarnos, nosotros debemos de aprender a hacerlo. No podemos sobreproteger, hay que quitar el paternalismo. El paternalista es aquel que quiere tomar decisiones por sus hijos. Y padre paternalista o una madre maternalista se enoja cuando sus hijos no toman las decisiones que ella o él hubiera querido. Ese es otro punto. Ten claro que todos nosotros, los seres humanos, tenemos libertad de decidir. Y esa libertad es dada por el Señor. La libertad camina en la plataforma del amor. Dios nos ha dado una libertad. El padre dejó que su hijo se vaya. Ahora yo os pregunto, imagínense el padre. Uno como padre o madre conoce a sus hijos. Uno conoce los defectos de sus hijos, ¿sí o no?
Yo, por ejemplo, si me comienzan, no voy a hablar de mis hijos, pero ya sé cuál come más, cuál come menos. Hay uno que es que si dejo algo en la refri arrasa con todo. Yo ya conozco las fallas de mis hijos, tú también conoces las de tus hijos. El padre de esta historia, ¿acaso no sabría que a su hijo le gustaba la bebida? ¿Acaso no sabría que su hijo era fiestero y que era de pronto derrochador? Claro que sabía. Sin embargo, tocó hacer algo que era necesario para que su hijo madurara y entendiera el valor de las cosas y el valor de la familia. Y le dio la libertad. Como padres o madres debemos de aprender a darle esa libertad a nuestros hijos y llevarles a entender que no podemos vivir con un control excesivo y a veces tóxico. Y aún eso va para los esposos o esposas. Hay esposos o esposas tóxicos o tóxicas que tienen que estar controlando a la pareja. ¿Y dónde estás? ¿Y a qué hora llegaste? ¿A qué hora te levantaste? A ver, hazme la videollamada. El partido terminó 9:10 porque tú llegaste 9:11. Tenías que estar. O sea, hay un exhaustivo control, una toxicidad que nos lleva a ahogarnos en la relación. Y padres o madres, o esposos o esposas, no podemos caer en esa toxicidad. Porque eso ahoga la libertad que Dios nos ha dado. Si Dios nos da el libre albedrío, nos da libertad, ¿quiénes somos nosotros para quitar esa libertad a nuestros seres amados? Llámese esposa, llámese esposo o llámese hijos. Tenemos que aprender a soltar. Otro punto muy importante, este padre respetó las decisiones de su hijo, aun cuando no estuvo de acuerdo, porque entendió que el verdadero amor da libertad. Y finalmente, aprender a aceptar a las personas. Dice la Biblia que cuando este padre vio a su hijo a lo lejos, ¿qué estaba haciendo el hijo antes de llegar al padre? ¿Se acuerdan? Estaba cuidando cerdos. No sé si alguno de ustedes haya estado cerca de una granja de cerdos o de un lugar donde hay cerdos. Los cerdos son animales que tienen un olor muy particular. Y no me refiero cuando están en el plato. Me refiero cuando están vivos. Al cerdo le gusta el lodo, le gusta revolcarse, es omnívoro, come todo lo que le pongas. Pero su olor es muy fuerte. ¿Sí? Come lavaza, come desperdicios, lo que le pongas. Si tú tienes un cerdo, es muy difícil que tú tengas como esa cercanía con el animal. Hay personas que lo tienen, la verdad, yo no entiendo cómo, pero si tú tienes un cerdo y dices, ¡ay, qué rico que huele el cerdo! No, por su olor. Ahora, él venía también de estar cuidándolos. Lo más seguro es que él también haya estado enlodado. Estaba sucio. Estaba sin bañarse, sin alimentarse. Estaba como la canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. El padre lo ve así todo sucio y dice la Biblia que va y corre, lo abraza. Es espectacular esto. El padre desciende a donde estaba su hijo. No le importó que el hijo viniera sucio, viniera apestoso. ¿Sabes? Dios viene hacia nosotros y nos ama y nos abraza. Nos ama. Y ese abrazo nos ayuda a sentirnos amados. ¿Sí o no que es maravilloso? ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por eso? Aceptar a las personas como son. Hay personas que vendrán no en la mejor condición. Hay personas que vendrán en situaciones muy difíciles, críticas, enfermas emocionalmente. ¿Quiénes somos para criticarlas? Hay que aprender a amarlas. Darles un tiempo. Dice la Biblia que el padre, después de abrazar y besar a su hijo, recuerden que estaba con un olor a cerdo, no le importó, lo abrazó, lo besó y lo aceptó. Sin embargo, versículo 22, dice la Biblia, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la túnica que sirve, la túnica que está ahí arrimada, la vieja, la hueca. No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La mejor túnica. Dios tiene preparado el mejor traje para ti porque tú eres su hijo. Dios no te va a dar cualquier cosa. Porque cuando uno tiene recursos y tiene hijos, sí o no que uno quiere lo mejor para los hijos. Tú vas a una tienda y tienes dinero y tu hijo quiere esa camiseta cara y ese pantalón. Y tú le dices, mi hijo, cómpresela, tome. ¿Sí o no? ¿Sabes? Dios tiene los recursos. Él siempre quiere lo mejor. Pero lo mejor
que Dios tiene para nosotros no siempre es lo que nosotros queremos, es lo que Él sabe que es necesario, lo que nos queda bien. Ahora, dice la Biblia que la mejor túnica que hay en la casa, y vístalo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Ahora, ¿el anillo qué significa? Bueno, primero recuerden que le cambia el vestido. Antes de cambiar el vestido, por lógica, ¿qué tuvieron que hacer? Bañarlo. Dios nos acepta, pero Él siempre nos va cambiando en aquellas cosas que sabe Él que no nos convienen. Dios te ama, pero en ese proceso de acercarnos a Él, Él también nos va limpiando, nos va lavando con el agua de su amor, de su bondad, con el agua de su justicia. Y por eso hay cosas que en el camino también tenemos que ir dejando entender que ya no nos quedan. ¿Cómo te sientes tú si te bañas, pero te pones la ropa sucia que tenías hace un rato? ¿Te sientes mal, sí o no? No dices, ay, no, me siento incómodo. No es igual. Es como que si no te hubieras bañado. Dios nos acepta, pero en el camino Él nos limpia y nos cambia la ropa. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que no nos quedan. Hay cosas en las cuales ya tenemos que dejar. Siempre me acordaré, una lección de vida fue, yo soy muy enojón cuando manejo. Bueno, ya he dominado bastante esta parte, gracias a Dios. Falta, pero voy en la lucha. No sé si hayan aquí compañeros de volante que a veces se les salga el viejo hombre. Pero jamás me olvidaré un día que estaba manejando y me enojé porque alguien me cerró. Bueno, no recuerdo muy bien qué fue, pero me acuerdo de mi hijo Caleb que me dijo, papá, recuerda que eres pastor. Y hay momentos donde los hijos nos recuerdan lo que predicamos o lo que les enseñamos. Y es en ese momento donde Dios a través de ellos nos hace reflexionar. Hay cosas que debemos de cambiar. Entonces dije, sí, cada vez que me quiere salir el viejo hombre, recuerda que soy pastor, recuerda que soy pastor, recuerda. Y me ha funcionado. Porque la otra vez que alguien me pitaba y me pitaba y me pitaba y yo pensaba que me estaban insultando, abrí la ventana y le dije, pastor, no quería saludarlo. Ya. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Sabes? Hay momentos donde Dios va a poner personas que te recuerden que Él está contigo y que hay cosas que debemos de dejar. Hay cosas que debemos de cambiar. A veces es la esposa, a veces son los hijos, a veces es tu esposo, a veces es una prédica, a veces es un hermano en la fe. Pero finalmente dice la Biblia que le pone un anillo en su dedo. ¿Qué significa el anillo? Eso es un compromiso, es un pacto. Cuando uno se casa, recibe un anillo, o en el caso nuestro, los varones ofrecemos un anillo de compromiso, es un pacto de lealtad y de amor. El padre le estaba diciendo, hijo mío, eres mi carne, eres mi familia, yo soy tuyo, tú eres mío, somos uno solo. El Señor ha hecho un compromiso a través de Jesucristo, ha hecho un pacto con nosotros de redención a través de Jesucristo y no nos va a dejar. Él nos aleja, somos nosotros que nos alejamos, pero si lo buscamos, Él nos abraza, Él nos bendice. Y le hace poner sandalias a sus pies, le da identidad. Él le vuelve a poner un calzado diferente, distinto. ¿Sabes? Recuerda que en la antigüedad se lavaban los pies como un acto de cortesía, de gentileza y de reconocer que una persona es importante para nosotros. Él estaba diciendo, eres importante para mí. Voy a ponerte unas sandalias nuevas, voy a darte una personalidad nueva, voy a darte ahora una identidad nueva. Tú y yo tenemos una identidad en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso hay 3 elementos que le dio el Padre: libertad, amor y gracia. Y te invito a que nosotros entreguemos esos elementos también: libertad, amor y gracia. Y esto produjo que esta familia le sirva al Señor. La decisión del Padre de ser diferente, de ofrecer libertad, amor y gracia, le dio libertad a una familia para que juntos le puedan servir al Señor. Quiero culminar con esta historia. ¿Sabes? Yo creo que los padres siempre tenemos, los varones sobre todo, tenemos una forma de comunicarnos tan diferente a la de las mujeres que a veces nos cuesta esforzarnos un poco más. No sé si se han dado cuenta que las mujeres tienen una capacidad comunicativa mucho más fuerte que nosotros los varones. Pero este tema le pusimos el nudo en la sábana porque había un padre
que nunca podía estar en las reuniones de su hijo. Su hijo era uno de los mejores estudiantes de la escuela. Siempre que habían reuniones, el padre no podía estar. Sin embargo, el muchacho se destacaba como uno de los mejores estudiantes y siempre, socialmente, estaba muy bien identificado como un niño que tenía buenas relaciones con sus compañeros. Así que las maestras querían felicitar al padre por la buena labor que había hecho. Sin embargo, como no lo conocían, cuando por fin accedió a una de las reuniones y supieron que era él, el padre de aquel muchacho, decidieron preguntarle cuál era su secreto. Cómo él hacía para lograr que su hijo fuera tan excelente en sus notas y tan bueno socialmente. Y él le dijo, miren, la verdad, yo debo de confesar que tengo poca comunicación con mi hijo. Salgo muy temprano en la mañana cuando él está dormido y cuando regreso lo encuentro dormido. Pero hay algo que yo hago. A pesar de que lo encuentro dormido en la noche, me acuesto junto a él, le doy un beso y le hago un nudo en la sábana para que cuando él se despierte, ese nudo le diga a él, le transmita a él que yo estuve allí, que papá siempre está allí. Así que los padres y maestros que escucharon esta historia entendieron cómo siempre hay formas de comunicar nuestro amor hacia los hijos. El padre de la historia de la Biblia comunicó a través del amor, de la libertad, de la aceptación, que Dios nos ama y que ha puesto un nudo en la sábana nuestra, un nudo en nuestros corazones, un nudo de amor para comunicarnos, que siempre, siempre está a la distancia de una oración y de una decisión que nos invita a buscar su rostro, a buscar su camino. Llamados a anunciar el reino y su verdad con todo su esplendor. Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz.